El auto estaba estacionado al otro lado de la calle, bajo la sombra de un pirul que llevaba ahí desde que yo tenía memoria. Desde mi asiento, la casa de mis padres se veía exactamente igual que siempre, la fachada de un desvaído color durazno, las macetas de mi madre rebosantes de geranios rojos. La reja de metal que mi padre y yo pintamos de negro un verano, hace casi 20 años. Pero algo era irrevocablemente distinto. Dos hombres con camisas de uniforme estaban en la puerta. Uno de ellos desenrolló un papel grande y, con una parsimonia burocrática, lo pegó en la madera. Era un aviso de embargo. Mi celular, en el asiento del copiloto, vibró con insistencia. En la pantalla, una foto de mi madre sonriendo en mi boda. Mamá Eulalia. La dejé sonar hasta que el buzón de voz se tragó la llamada. Una segunda vez. Una tercera. Con el pulgar, rechacé la llamada y un silencio pesado llenó el auto. En ese instante, mientras veía cómo el mundo de mis padres se desmoronaba oficialmente, una extraña calma se apoderó de mí. Casi sonreí. Para que entiendan la paz que sentí en ese momento de ruina, para que comprendan por qué no salí corriendo a resolverlo todo como siempre, tienen que entender el papel que me fue asignado desde niño, el de ser el eterno Salvador. El pilar sobre el cual mi familia entera aprendió a recargarse hasta casi romperlo. Mi nombre es Fermín. Tengo 38 años y soy ingeniero de software. Mi vida, la que yo elegí, es sencilla. Tengo una esposa maravillosa, Adela, cuyo sentido común es mi ancla a la realidad, y un hijo de 6 años, Julián, que tiene mi misma fascinación por armar cosas complejas. Vivimos en un departamento cómodo en una zona tranquila de la ciudad. Mi trabajo es exigente, pero me ha dado una estabilidad que mi familia de origen nunca conoció. Mi padre, Isidro, fue capataz de obra toda su vida. Un hombre duro, de manos ásperas y un orgullo tan grande como su incapacidad para admitir una derrota. Mi madre, Eulalia, es su contrapeso, una mujer de apariencia frágil, maestra en el arte de la preocupación y el chantaje emocional sutil. Luego están mis hermanos. Silvestre, el mayor, con 42 años, es un hombre ahogado en el resentimiento, saltando de un trabajo mediocre a otro, siempre culpando al mundo por sus fracasos. Y Martina, la menor, con 30, una eterna adolescente que vive de proyectos creativos y de la generosidad ajena. Y en medio de todos ellos, estaba yo. El de en medio. El que descubrió que la única forma de ganarse el amor y la aprobación de mi estricto padre no era siendo rebelde como Silvestre, sino siendo útil. Impecable. Exitoso. El que resuelve. El pacto no escrito se selló hace 5 años. El banco estaba a punto de quitarles la casa. La crisis los había golpeado y la pensión de mi padre no era suficiente. Recibí una llamada de mi madre. Lloraba con ese llanto silencioso y controlado que era 1000 veces más efectivo que cualquier grito. No sé qué vamos a hacer, hijo. Tu padre no quiere decirte nada por orgullo, pero estamos desesperados. Al día siguiente, fui al banco. Liquidé los atrasos y negocié con el gerente. Sin decirles nada, programé una transferencia automática mensual desde mi cuenta para cubrir la hipoteca. Eran 15,000 pesos. No era una cantidad que me dejara en la calle, pero tampoco era insignificante. Cuando le conté a Adela, su rostro se llenó de una preocupación que yo, en mi ceguera, confundí con falta de empatía. Fermín, ¿estás seguro? Una cosa es ayudarles con un gasto, otra es asumir su responsabilidad más grande, me dijo. Es la casa donde crecí, Adela. No puedo dejar que la pierdan, respondí, lleno de una justicia autoproclamada. No era un regalo. Era la prueba definitiva de que yo, Fermín, era el hijo bueno, el pilar, el que no fallaba. Y ese, amigos míos, fue el pecado original. El cimiento sobre el cual construyeron mi prisión. Una vez que abres la puerta a ser la solución, es increíblemente difícil volver a cerrarla. Mi contribución mensual para la hipoteca se convirtió en un secreto a voces, una base sobre la cual mis hermanos y mis padres empezaron a construir un castillo de expectativas. La ayuda dejó de ser extraordinaria para convertirse en un derecho adquirido. Silvestre fue el primero en explotar la veta.
Apareció en mi casa un martes por la noche, oliendo a cerveza barata y desesperación. Traía consigo un plan de negocios infalible, un taller mecánico especializado en autos clásicos. Solo necesitaba, según él, un pequeño capital inicial. 50,000 pesos. Piénsalo, carnal, me dijo, gesticulando con entusiasmo. Nos vamos a hacer de oro. Y claro, te devuelvo tu lana en 6 meses, con intereses si quieres. Dudé. 50,000 pesos era el enganche que Adela y yo estábamos ahorrando para cambiar su auto. Se lo dije. La cara de Silvestre se ensombreció. El entusiasmo se convirtió en un reproche amargo. No te hagas el rogado, Fermín. Para ti esta lana es un chiste. ¿O qué? ¿Ahora que eres el señor ingeniero se te olvida de dónde vienes? A mí tu éxito no me ha servido de nada. La culpa, esa vieja amiga, me golpeó en el estómago. ¿Quién era yo para negarle una oportunidad a mi hermano mayor, el que nunca las tuvo? Cedí. Le transferí el dinero. El taller nunca abrió. El dinero se esfumó en deudas de juego y fines de semana de fiesta. Cuando le pregunté, solo recibí encogimientos de hombros y aún así son los negocios, a veces se gana, a veces se pierde. Nunca me devolvió un centavo. Luego estaba Martina. Ella operaba de una forma más sutil, más moderna. Su campo de batalla eran las redes sociales y su arma, la victimización chic. Un día, mientras cenábamos en casa de mis padres, suspiró dramáticamente. Es que es imposible competir en el mundo digital sin las herramientas adecuadas, dijo, mirando su celular con desdén. Mi iPhone ya está súper obsoleto. ¿Cómo se supone que voy a crecer mi marca personal así? Mi madre intervino de inmediato, como una leona defendiendo a su cachorro más delicado. Ay, hija, no te mortifiques. Ya veremos cómo le hacemos. Su mirada se posó en mí, cargada de significado. Fermín, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Verdad que es importante la tecnología hoy en día? 2 días después, le compré el iPhone más nuevo. No me lo agradeció directamente. En su lugar, subió una foto a Instagram del teléfono en su caja, con el pie de foto, manifestando la abundancia. El universo siempre provee. Yo era el universo, al parecer. Un universo anónimo y con una cuenta de banco muy accesible. Mis padres eran los más peligrosos. Nunca pedían nada para ellos. Su táctica era la necesidad indirecta. Hijo, el boiler volvió a fallar, pero no te preocupes, ya nos abrigaremos bien, decía mi madre por teléfono. A tu padre le duelen mucho las rodillas, el médico dice que necesita una terapia, pero está carísima. Ni modo, que se aguante el viejo, comentaba como al pasar. Cada comentario era una factura emocional. Y yo, el hijo bueno, las pagaba todas. Terapias, reparaciones, medicinas, hasta las compras del supermercado cuando sentía que no les alcanzaba. La única que veía la situación con una claridad brutal era Adela. Una noche, después de que colgué el teléfono tras prometerle a mi madre que yo pagaría el nuevo refrigerador, Adela se sentó frente a mí. Su mirada no era de enojo, sino de una tristeza profunda. Mi amor, esto no es ayuda, dijo, con una voz suave pero firme. Es parasitismo. Les estás enseñando que eres una fuente inagotable de recursos. No te respetan a ti, Fermín, respetan tu dinero. Y lo que es peor, te están desangrando. Nos están desangrando a nosotros, a Julián. No entiendes, Adela, le respondí, a la defensiva. Es mi familia. Las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? Insistió. ¿Diferentes porque te usan sin el menor pudor y tú se los permites? Abre los ojos. Te estás convirtiendo en su empleado, no en su hijo. Sus palabras me dolieron porque, en el fondo, sabía que eran ciertas. Pero admitirlo habría significado confrontar a mi familia y, lo que era peor, confrontar la frágil identidad que había construido para mí mismo, la del salvador indispensable. Así que seguí pagando, sonriendo y fingiendo que todo estaba bien. No sabía que el precio de esa farsa estaba a punto de volverse impagable.
Llegó un punto en que el estrés de mi trabajo, sumado a la constante presión de ser el banco personal de mi familia, comenzó a pasarme factura. Me sentía agotado, irritable. El departamento en la ciudad, que antes era mi santuario, ahora se sentía como una simple estación de servicio donde recargaba energías para seguir manteniendo a flote a todo el mundo. Fue Adela quien, con su infinita sabiduría, me dio la idea. Necesitamos un escape, me dijo una tarde de domingo, mientras veíamos a Julián jugar en el parque. Un lugar que sea solo nuestro. Sin llamadas, sin emergencias, sin problemas que no sean los nuestros. La idea echó raíces en mi mente. Empecé a buscar. No quería una casa de lujo ni una mansión en la playa. Quería algo simple, algo real. Y la encontré, una pequeña cabaña de madera a 1 hora y media de la ciudad, en medio de un bosque de pinos, con un pequeño porche que miraba hacia un arroyo. Era perfecta. No era una inversión, no era un símbolo de estatus. Era un acto de autopreservación. La compré con mis bonos de fin de año, un dinero que mi familia no sabía que existía. Decidí contárselo durante la comida dominical en casa de mis padres. Esperaba, ingenuamente, que se alegraran por mí. Compré una cabaña en el bosque, anuncié, tratando de sonar casual. El silencio que cayó sobre la mesa fue denso. Mi padre, Isidro, dejó de masticar. Mi madre, Eulalia, frunció el ceño. ¿Otra casa?, preguntó Silvestre, con un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. Debe ser bonito tener tanto dinero que no sabes ni qué hacer con él. No es otra casa, es un refugio, intenté explicar. Un lugar para desconectarnos, para que Julián corra al aire libre. ¡Qué padre!, exclamó Martina, y por un segundo pensé que su alegría era genuina. Así ya tenemos a dónde ir los fines de semana a hacer carne asada. Mi corazón se hundió. No lo entendían. O peor, sí lo entendían, pero su instinto era apropiarse de ello, colonizar mi pequeño pedazo de paz. La idea es que sea un lugar para Adela, Julián y para mí, dije, con más firmeza de la que sentía. Mi madre intervino, con su tono de suave reproche. Ay, Fermín, no seas egoísta. La familia es para compartir. ¿Qué tal si un día hay una emergencia aquí en la ciudad? Una fuga de gas, una inundación. Sería bueno tener un lugar seguro a donde ir. El argumento era absurdo, pero efectivo. Me hizo sentir culpable, como siempre. Adela me lanzó una mirada que decía no te atrevas, pero la presión era demasiada. Está bien, cedí, odiándome por mi debilidad. Les daré una llave. Para emergencias. Y eso es, hijo, dijo mi madre, su rostro iluminándose. Si es que tú tienes un corazón de oro. Esa tarde, mientras le entregaba a mi madre una copia de la llave de mi santuario, tuve un mal presentimiento. Sentí que no le estaba dando una llave, sino un arma. Y ella, como descubriría más tarde, no dudaría en usarla. Pasaron un par de meses en relativa calma. Adela y yo llevamos a Julián a la cabaña casi todos los fines de semana. Eran días mágicos. Le enseñé a mi hijo a identificar el canto de los pájaros, hicimos caminatas por el bosque, y por las noches, encendíamos la chimenea y leíamos cuentos. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que era verdaderamente mío. La paz, sin embargo, era un espejismo. Un viernes, decidimos irnos de improviso. Terminé un proyecto importante antes de tiempo y quería celebrarlo con mi familia. No le avisamos a nadie. Empacamos una pequeña maleta y manejamos hacia el bosque, soñando con una tarde tranquila en el porche. El olor nos golpeó incluso antes de bajar del auto. Un hedor agrio a cerveza rancia y humo de cigarro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al acercarnos a la entrada, vimos el desastre. La puerta estaba sin seguro. Dentro, la escena era apocalíptica. Había botellas de cerveza y latas vacías por todas partes. Una montaña de cajas de pizza grasienta se apilaba en la barra de la cocina. El suelo de madera estaba pegajoso y había ceniza de cigarro molida sobre la alfombra que Adela había escogido con tanto cariño. En la mesita de centro,
Una quemadura de cigarro había dejado una cicatriz negra y fea. Subí las escaleras corriendo. Nuestra habitación estaba revuelta, las sábanas en el suelo. El baño era una pocilga. Era evidente que Silvestre y sus amigos habían organizado una de sus fiestas legendarias. Habían profanado nuestro refugio. Adela se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de furia helada. Julián se escondió detrás de ella, asustado por el desorden. Te lo dije, fue todo lo que dijo Adela. No necesitaba decir más. Pasamos el resto del fin de semana limpiando, fregando, tallando, lavando cada trozo de tela. El domingo por la tarde, la cabaña volvía a parecer nuestra, pero se sentía contaminada. La paz se había roto. Ese mismo domingo, convoqué a una reunión familiar en casa de mis padres. Fui directo al grano. Saqué mi teléfono y les mostré las fotos del desastre. Silvestre ni se inmutó. Se encogió de hombros. Bueno, sí, vinieron unos compás. Se nos pasó un poco la mano, ¿y qué? ¿Y qué? Repetí, incrédulo. Y mira esto, Silvestre. Quemaron la mesa. Mancharon la alfombra. Trataron mi casa como un basurero. Es solo una casa, dijo Martina con desdén. Se limpia y ya. ¡Ay, qué exagerado! Miré a mis padres, buscando apoyo. Mi padre, Isidro, desvió la mirada, incómodo. Mi madre, Eulalia, tomó la palabra, pero no para defenderme. Tú tienes cómo pagarle a alguien que limpie, hijo, dijo con su tono de razonabilidad irritante. Incluso puedes comprar otra mesita. ¿Para qué hacer un drama tan grande por cosas materiales? No se trata del dinero, mamá. Se trata de respeto, exploté. El respeto se gana, Fermín, espetó Silvestre. Y tú, con tus aires de millonario, a veces se te olvida ser humilde. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Era una lógica retorcida, una locura. Yo era el agredido, y de alguna manera, ellos me estaban convirtiendo en el culpable. Quiero la llave de vuelta, dije, extendiendo la mano hacia Silvestre. Ahora. Hubo un silencio tenso. Silvestre me miró con desafío, luego sacó la llave de su bolsillo y me la arrojó al pecho. Ahí tienes tu porquería de llave. A ver si no te mueres de soledad en tu palacio de madera. Salí de esa casa sintiéndome enfermo. Pero al menos, pensé, había recuperado el control. Había recuperado mi llave. Esa noche, justo cuando empezaba a sentir un poco de alivio, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, era un mar de lágrimas y disculpas. Perdóname, hijo mío, perdóname, sollozaba. Qué vergüenza con Adela, qué vergüenza contigo. Silvestre es un inconsciente, no sabe lo que hace. Tu padre y yo estamos muy apenados. Ya no importa, mamá, dije, cansado. Si importa, Fermín, claro que importa, insistió. Por favor, no nos guardes rencor. La familia es lo más importante. Hizo una pausa dramática. Tengo miedo, hijo. Con lo mal que anda tu hermano, me da miedo que un día le pase algo y no tengamos cómo ayudarlo. Por favor, déjame la llave a mí. Te juro por lo más sagrado que solo la usaré si hay una verdadera emergencia. Te juro que Silvestre no la volverá a tocar. Confía en tu madre. Y yo, el idiota de siempre, el que estaba programado para rescatarla, para aliviar su angustia, caí. Caí en la trampa de toda una vida. Le creí. Está bien, mamá, suspiré. Mañana te la llevo. Al día siguiente le entregué la llave. Ella la tomó con manos temblorosas, como si fuera una reliquia sagrada. Me abrazó y me dijo que yo era el mejor de los hijos. No sabía que, a la mañana siguiente, mi madre iría a una cerrajería y sacaría un juego de copias nuevo. Una para ella, una para mi padre, una para Silvestre y una para Martina. Mi acto de confianza fue su acto de traición final. Los siguientes meses fueron una tregua frágil. No hubo más incidentes en la cabaña, y mis hermanos mantuvieron una distancia prudente.
Yo quería creer que la lección había sido aprendida. Adela, más escéptica, simplemente decía, están agazapados, esperando el siguiente golpe. Tenía razón. Se acercaba el sexto cumpleaños de Julián. Mi hijo adoraba la cabaña más que ningún otro lugar en el mundo. Nos pidió una sola cosa, celebrar su cumpleaños ahí, con una fiesta en el bosque, como él la llamaba. La idea nos encantó a Adela y a mí. Sería algo íntimo, nosotros tres, sus abuelos maternos, y un par de sus amiguitos del colegio. Pasamos 2 semanas planeándolo todo. Compré una pequeña parrilla para asar hamburguesas y salchichas. Adela horneó un pastel de chocolate con temática de superhéroes. Envolvemos regalos, compramos globos y un proyector para pasar películas en una de las paredes blancas de la sala por la noche. Julián no cabía en sí de la emoción. Cada mañana se despertaba preguntando, ¿ya es el día de mi fiesta en el bosque, papá? Finalmente, el día llegó. Era un sábado soleado y perfecto. Cargamos el auto con todo, la comida, los regalos, y un niño de 6 años que vibraba de felicidad. El viaje se nos hizo corto, cantando canciones y hablando de los malvaviscos que asaríamos en la fogata. Cuando tomamos el camino de tierra que llevaba a la cabaña, algo se sintió mal. Vi un par de autos que no reconocí estacionados torpemente a un lado. Mi estómago se encogió. ¿Invitaste a alguien más?, me preguntó Adela, su voz teñida de sospecha. No, respondí, acelerando un poco. Al llegar, la escena fue un golpe directo al corazón. Había al menos 5 autos más. De la cabaña salía un estruendo de música de reggaetón que hacía vibrar los pinos. La puerta principal estaba abierta de par en par, y en el porche, mi porche, había un grupo de extraños bebiendo cerveza directamente de la botella. Estacioné el auto y bajé, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Adela bajó también, con una expresión lívida. Julián, desde su asiento, nos miraba sin entender, su sonrisa de cumpleaños desvaneciéndose. Caminé hacia la puerta con la determinación de un soldado. Justo cuando llegaba, Silvestre salió, con una cerveza en la mano y una sonrisa de satisfacción. Fermín. ¡Qué sorpresa!, dijo, como si fuera el anfitrión de la fiesta. ¿Qué es todo esto, Silvestre?, pregunté, mi voz era un gruñido bajo. ¿Qué hacen en mi casa? Nuestra casa, querrás decir, corrigió uno de sus amigos, riéndose. Hoy es el cumpleaños de Julián, dije, ignorando al otro. Teníamos planes. Tienen que irse. Todos. Silvestre soltó una carcajada. Una carcajada genuina, cruel. ¿Tuvo que ser hoy? ¡Qué mala suerte! Porque como ves, estamos en medio de algo importante. Es el cumpleaños de la Chivis, la novia de un compa. No podemos cortar la fiesta nomás por un berrinche tuyo. Me quedé helado. No podía procesar el nivel de descaro. No es un berrinche. Es la fiesta de mi hijo. De tu sobrino, articulé, sintiendo la mirada de Julián clavada en mi espalda. Fue entonces cuando Martina salió, contoneándose con un vaso rojo en la mano. Su mirada era fría, despectiva. Ay, Fermín, siempre tan dramático, dijo, arrastrando las palabras. El niño puede celebrar otro día. No es el fin del mundo. Además, ¿quién tiene tiempo para las fiestecitas de tu niño mimado? Niño mimado. La frase resonó en mi cabeza. Miré más allá de ellos, hacia el interior de la cabaña. Vi a mis padres. Mi padre, Isidro, estaba sentado en mi sillón, hablando animadamente con un desconocido. Mi madre, Eulalia, estaba en la cocina, sacando más cervezas del refrigerador. Me vieron. Vieron a su hijo en la puerta, a su nieto en el auto. Y no hicieron nada. Apartaron la vista. En ese momento, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, se hizo añicos. El hijo bueno, el Salvador, el Pilar, murió allí mismo, en el umbral de la casa que había comprado para escapar de ellos. Silvestre debió ver el cambio en mis ojos. Su sonrisa se borró. Hablamos en serio. Tenemos casa llena. No hay espacio para niñerías,
dijo, su voz ahora más dura. Lárgate. Y con eso, me cerró la puerta en la cara. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final. El viaje de regreso a la ciudad fue un funeral. Adela conducía, con la mandíbula apretada y la vista fija en la carretera. Yo iba en el asiento del copiloto, mudo. Atrás, Julián lloraba. No era un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso y roto que me partía el alma con cada inspiración. Intenté decirle algo, consolarlo, pero las palabras no salían. ¿Qué le dices a un niño de 6 años al que le acaban de enseñar que su propia familia lo considera una molestia? A mitad de camino, Adela se orilló en el acotamiento. Apagó el motor. El silencio fue total, roto solo por los sollozos de nuestro hijo. Se acabó, Fermín, dijo, sin mirarme. Su voz era tranquila, pero tenía el filo del acero. Esto se acabó. No voy a permitir que le hagan esto a mi hijo nunca más. O son ellos, o somos nosotros. Elige. La miré. Vi el dolor y la furia en sus ojos, y supe que no era un ultimátum vacío. Era una declaración de hechos. Y en el fondo de mi alma rota, supe que tenía razón. La guerra silenciosa que yo había tratado de evitar durante años acababa de convertirse en una guerra abierta, y ellos habían disparado primero, usando a mi hijo como escudo. Somos nosotros, respondí, mi voz ronca. Siempre debimos ser nosotros. El resto del viaje lo hice con una claridad mental que no había sentido en años. La tristeza y la humillación se habían quemado, dejando atrás una brasa de furia fría y un propósito inquebrantable. Ya no era el Salvador. Era un hombre que iba a proteger a su familia, sin importar el costo. Llegamos a casa. Mientras Adela acostaba a un exhausto Julián, yo fui directamente a mi estudio. Encendí la laptop. El zumbido del ventilador era el único sonido en la habitación. Abrí el portal de mi banco. Mis dedos se movían con una precisión mecánica. Navegué hasta la sección de pagos programados. Ahí estaba, hipoteca Casa Isidro G., programada para ejecutarse en 2 días. 15,000 pesos. Durante 5 años, ese pago había salido de mi cuenta puntualmente, sin falta. Era el símbolo de mi deber, de mi sacrificio. Moví el cursor sobre el botón que decía cancelar pago recurrente. Por un instante, una ola de pánico me recorrió. Era el punto de no retorno. La voz de mi madre llorando, el rostro decepcionado de mi padre, toda una vida de condicionamiento me gritaba que me detuviera. Entonces, vi el rostro de Julián en mi mente, su sonrisa desvaneciéndose en el auto. Hice clic. Una ventana de confirmación apareció. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago? Hice clic en aceptar. La página se actualizó. La línea del pago de la hipoteca desapareció. El sonido del clic del mouse resonó en el silencio como un disparo. La cadena, finalmente, se había roto. A la mañana siguiente, un lunes, hice 2 llamadas. La primera fue a la mejor empresa de seguridad de la ciudad. Quiero el paquete completo para una propiedad en el bosque, les dije. Cerraduras de alta seguridad en todas las puertas y ventanas, sensores de movimiento, alarma conectada a la policía y cámaras en todo el perímetro. Quiero que sea una fortaleza. El precio no es problema. La segunda llamada fue a un cerrajero. Necesito que cambie todas las cerraduras de mi cabaña hoy mismo. Una semana después, el sistema de seguridad estaba instalado. Me sentí un poco más tranquilo. Sabía que intentarían volver. Era inevitable. Y entonces, justo como esperaba, mi teléfono sonó. Era Silvestre. Su tono era extrañamente amable, casi sumiso. Oye, carnal, empezó, estuve pensando. La neta, la regué feo el otro día. Me pasé de lanza contigo y con el niño. No tengo excusa. Me quedé en silencio, esperando la trampa. La cosa es que, papá no anda bien, continuó, su voz ahora cargada de una falsa preocupación. El doctor dice que el corazón le anda fallando, que necesita evitar el estrés. Y pues, la verdad, andamos todos muy agitados.
Pensábamos si no nos dejarías usar la cabaña este fin de semana. Solo para estar tranquilos, lejos del ruido. Te juro que la cuidamos. Hasta te pago la limpieza. Era una obra maestra de manipulación. Apelaba a mi culpa, a mi preocupación por mi padre, incluso ofrecía una compensación. El viejo Fermín habría dudado. Habría considerado la posibilidad de que fuera sincero. Pero el viejo Fermín estaba muerto. No, respondí, mi voz plana, sin emoción. Hubo un silencio al otro lado. No. ¿Así nomás?, preguntó, su tono amable desapareciendo. Así nomás, Silvestre. La cabaña ya no está disponible para ustedes. Nunca más. ¿Eres un? Empezó a decir, pero le colgué. Sabía lo que vendría después. Su intento de tregua había fallado. Ahora vendría el asalto. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba listo para la guerra. La alerta llegó a mi celular el viernes siguiente, a las 9 de la noche. Estaba en la sala, viendo una película con Adela y Julián. La notificación vibró en la mesita de centro, intrusión detectada, movimiento en perímetro de cabaña. Adela me miró. ¿Son ellos? Asentí, tomando el teléfono. Abrí la aplicación de seguridad. La pantalla se dividió en 4, mostrándome las vistas en tiempo real de las cámaras que había instalado. Y ahí estaban. Como una manada de lobos volviendo a su territorio de caza. La camioneta de mi padre estaba estacionada frente a la entrada. Vi a Silvestre bajar y caminar con arrogancia hacia la puerta principal. Sacó una llave, una de las copias de mi madre, sin duda, y trató de abrir. La cámara del porche capturó su expresión de confusión cuando la llave no giró. Lo intentó de nuevo, forcejeando. Mi padre se acercó y probó con su propia llave. Nada. Mi teléfono empezó a sonar. Era Silvestre. Lo ignoré. Luego Martina. La ignoré. Luego mi madre. Rechacé la llamada. En la pantalla, vi a Silvestre caminar hacia la parte trasera, seguido por mi padre. Encontraron la puerta de cristal que daba a la terraza. Primero intentaron deslizarla. No se movió. La frustración en el rostro de mi hermano era palpable. Miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en una de las pesadas macetas de terracota que Adela había puesto. No lo hará, susurré. Pero lo hizo. Vi a Silvestre levantar la maceta con un gruñido. Y con toda su fuerza, la estrelló contra el cristal. El sonido no llegó a través del teléfono, pero pude imaginar el estruendo, el eco de la destrucción en el silencio del bosque. La alarma, un sonido agudo y penetrante que yo mismo había probado, comenzó a sonar. Las luces estroboscópicas rojas y azules del sistema se encendieron, bañando el bosque en un resplandor fantasmal. Ellos entraron de todos modos. Vi a Silvestre, a mi padre, a mi madre y a Martina entrar a mi casa como una plaga. No llamé a la policía. El sistema lo hizo por mí. La alarma estaba conectada directamente a la central de seguridad privada y a la policía municipal. Solo me quedé ahí, en el sofá de mi departamento, con mi hijo durmiendo a mi lado, y observé. Me serví un vaso de agua, con la mano temblando ligeramente, no de miedo, sino de una extraña y oscura expectación. 5 minutos después, las luces de una patrulla inundaron la pantalla. 2 oficiales bajaron, con las armas desenfundadas. Observé, como si viera una película, cómo los sacaban de mi casa, uno por uno, con las manos en alto. Vi la incredulidad y el pánico en sus rostros. Vi cómo los esposaban y los metían en la parte trasera del vehículo. El director de la película era yo, y este era el final que había escrito para ellos. Al día siguiente, fui a la delegación del municipio. El aire olía a desinfectante y a desesperación. Un oficial me llevó a una pequeña oficina donde me esperaba el comandante. Señor, sus familiares se niegan a declarar. Insisten en que es un malentendido. Dicen que es su casa, me dijo, mirándome con curiosidad. La casa es mía, respondí con calma. Y ellos no tenían permiso para estar ahí.
Me ofrecieron presentar cargos formales por allanamiento y daños a la propiedad. Lo pensé por un segundo. Pero no quería un circo legal. Mi objetivo era otro. No presentaré cargos, dije. Solo quiero que entiendan el mensaje. El comandante me informó que, aunque no presentara cargos, tendrían que pagar una fianza considerable por los daños y el costo del operativo. Y que querían hablar conmigo. Acepté. Los trajeron a la oficina. Se veían demacrados, sucios y asustados. Mi madre, Eulalia, corrió hacia mí. Fermín, gracias a Dios. Tienes que sacarnos de aquí. Paga la fianza, por favor. No, dije. La palabra salió de mi boca, fría y dura como una piedra. ¿Cómo que no?, gritó mi padre, Isidro. ¿Te vas a atrever a dejar a tu propia familia en la cárcel? Ustedes se atrevieron a entrar a mi casa a la fuerza, respondí, mirándolos a los cuatro. Ustedes se atrevieron a arruinar el cumpleaños de mi hijo. Esto es lo que pasa cuando se cruza la línea. Solo queríamos usarla el fin de semana, gimoteó Martina. Y yo solo quería un poco de respeto, repliqué. Me acerqué a mi madre. Por cierto, mamá, ¿el banco no les ha llamado? Cancelé el pago de la hipoteca hace un mes. El aviso de embargo debe estar por llegar. Arréglensela solos. El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre me miró como si lo hubiera apuñalado. Silvestre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En sus ojos, por primera vez, no vi arrogancia. Vi pánico puro. Di media vuelta y salí de esa oficina, dejándolos con el eco de mis palabras y el peso de las consecuencias que, por primera vez en sus vidas, tendrían que asumir por sí mismos. Las semanas que siguieron fueron un bombardeo. Mi teléfono se convirtió en un arma de asedio, con llamadas y mensajes de tíos, primos y parientes lejanos de los que apenas recordaba el nombre. Me acusaban de ser cruel, de no tener corazón, de haberle dado la espalda a mi propia sangre. La familia es lo primero, Fermín, me escribió una tía. No se puede ser tan rencoroso. Bloqueé cada número, uno por uno, construyendo un muro digital alrededor de mi nueva paz. Lograron juntar el dinero para la fianza. Vendieron algunas de las joyas de mi madre y pidieron prestado. Pero la hipoteca era un monstruo diferente. Era una deuda real, implacable, que no entendía de excusas ni de lazos familiares. Mi tío Lázaro, el hermano menor de mi padre y el único hombre sensato en esa familia, me llamó una tarde. Era un ranchero de pocas palabras, pero de una honestidad brutal. Hiciste lo que tenías que hacer, sobrino, me dijo, sin preámbulos. Tu padre y tu hermano andan como locos, pidiendo dinero prestado a todo el mundo. Culpándote a ti, claro. Dicen que los traicionaste. Ellos me traicionaron a mí, tío, respondí, mi voz firme. Lo sé, dijo Lázaro. Hubo una pausa. Pero hay algo que no sabes. Algo que quizá te ayude a dormir mejor por las noches. Me contó que la situación financiera de mis padres no era tan desesperada como siempre me la habían pintado. Hacía un año, habían vendido una pequeña parcela de tierra que heredaron de mis abuelos, una tierra de la que yo no sabía nada. Obtuvieron una buena suma de dinero. Pero ese dinero no fue para pagar deudas ni para asegurar su futuro. Se lo dieron todo a Martina, continuó Lázaro. Le compraron un terrenito cerca de Cuernavaca. Un secreto entre ellos tres. Para que tu hermana tuviera algo propio para empezar, decían. A ti nunca te mencionaron nada. Colgué el teléfono. La revelación no me enfureció. Al contrario, me inundó una extraña sensación de liberación. Fue la última pieza del rompecabezas. No solo era su cajero automático, también era el tonto, el excluido de sus verdaderos planes. Mi sacrificio no solo no era apreciado, sino que era la base sobre la cual financiaban los sueños de mis otros hermanos, a mis espaldas. Cualquier ápice de culpa que pudiera haber albergado se desvaneció, reemplazado por la certeza absoluta de que había tomado la única decisión posible. 2 meses después, la casa fue embargada.
Mis padres, junto con Silvestre y Martina, que no tuvieron más remedio que volver con ellos, se mudaron a un pequeño departamento rentado en una colonia ruidosa y lejana. La casa de mis recuerdos, la casa que salvé una vez, ahora pertenecía a un banco. La historia termina un año después de aquel día. Es un sábado por la tarde, y estoy en la cabaña. El aire huele a pino y a tierra mojada. El sistema de seguridad sigue ahí, pero ya no lo siento como una fortaleza, sino como un guardián silencioso de nuestra paz. Julián, que ahora tiene 7 años, corre por el jardín, persiguiendo una mariposa. Su risa es el único sonido que rompe la quietud del bosque. Adela está a mi lado, en el porche, leyendo un libro. Me mira por encima de las páginas y me sonríe. Es una sonrisa genuina, tranquila. La sonrisa de una mujer que ha recuperado a su esposo. Enciendo la parrilla. El olor a carbón y carne asada llena el aire. Julián corre hacia mí y me abraza las piernas. Te quiero, papá, me dice, así, de la nada. Lo levanto en brazos. Su pequeño cuerpo se siente sólido, real. Él es mi familia. Adela es mi familia. Este momento, es mi hogar. Pasé la mitad de mi vida tratando de comprar un respeto que nunca estuvo en venta y un amor que se medía en pesos y centavos. Fracasé. Al final, lo único que pude hacer fue dejar de pagar sus deudas para que, por primera vez en sus vidas, tuvieran que comprar sus propias consecuencias. No fue el dinero lo que me dio la libertad. Fue el clic de un mouse, el sonido de una puerta cerrándose y el silencio que vino después. El bendito, absoluto y pacífico silencio.